La República restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez, 1867 a 1872, y de Sebastián Lerdo de Tejada, 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. En 1867, nuevamente al frente del gobierno federal, Juárez propuso reformar la Constitución, puesto que esto depositaba un poder excesivo en el Congreso y dejaba al presidente muy poco margen de posición. En 1871, Juárez buscó la elección por tercera ocasión. El proceso electoral estuvo lleno de irregularidades que favorecieron su triunfo contra sus opositores, Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. En noviembre, Díaz proclamó el Plan de la Noria, que se desconocía la legitimidad de la elección y a Juárez como presidente. La rebelión se extinguió debido a la inesperada muerte de Juárez en 1872, poco después de asumir el mandato. Juárez se convirtió en una de las figuras más célebres de la historia de México. El Congreso lo nombró benemérito, erigió un monumento en su honor y estableció su natalicio como fiesta nacional. El ascenso de Porfirio Díaz al poder. En 1867, el general Porfirio Díaz se enfrentó a Benito Juárez por la presidencia del país, y en 1876 contra Sebastián Lerdo de Tejada, pero en ambas contiendas perdió. En esta lucha fue respaldado por un grupo de liberales, en desacuerdo con las gestiones de Juárez y Lerdo. Gracias a este apoyo logró ocupar la presidencia después de la Revolución de Tuxtepec en 1877. Porfirio Díaz fue presidente de México entre 1877 y 1910, excepto de 1880 y 1884. A estas 3 décadas se les conoce como Porfiriato, periodo en el que el general oaxaqueño impuso su poder con mano dura y gobernó de manera paternalista. Díaz gobernó a voluntad y conservó el poder por las alianzas que hizo para garantizar la fidelidad de sus colaboradores. Por esta razón, su gobierno se ha definido como una dictadura, aunque fue considerado legítimo, pues en apariencia se respetaba la Constitución de 1857 y la mayoría de los mexicanos lo aceptaba. El Porfiriato de Desarrollo Económico. Se impuso el proyecto de una red ferroviaria que comunicará al país fundamental para el desarrollo económico y el control gubernamental del extenso territorio mexicano. Aunque los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada habían otorgado concesiones para la construcción, solo se logró inaugurar en 1873 el ferrocarril, que unía la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, pero no se pudo ampliar la red por falta de financiamiento. La política económica implementada en el Porfiriato dio comunidad a las leyes de desamortización y nacionalización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas. El Porfiriato, desarrollo social, se describen los instrumentos más importantes de política económica, utilizados durante el Porfiriato y los resultados objetivos obtenidos en las principales ramas de la economía. La República restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y La República restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el periodo 67 y abarca los restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio de 1867. Y abarca los gobiernos de Benito Juárez, 1867 a 1872, y de Sebastián Lerdo de Tejada, 1870. Convirtió en una de las figuras más célebres de la historia de México. El Congreso lo nombró benemérito. Erigió el ascenso de Porfirio Díaz al poder. El ascenso de Porfirio Díaz al poder. En 1867, el general Porfirio Díaz se enfrentó a Benito Juárez por la presidencia del país.
Y en 1876